A y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata. Hola a todos nuevamente, estamos con un nuevo video para el canal. En este caso vamos a hablar de lo que viene siendo el síndrome ictérico. Vamos a explicar en este video tanto lo que es la fisiopatología del mismo, explicando lo que es el metabolismo de las bilirrubinas y las diferentes causas o patologías que me pueden generar este síndrome que me abarca muchas etiologías. Así que para empezar, como siempre, miremos los tópicos que abarcaremos en este video. Como ya dijimos, iniciaremos explicando lo que viene siendo el metabolismo de la bilirrubina y vamos a dividir la ictericia en tres causas. La ictericia prehepática o hemolítica, la ictericia hepática o hepatocelular, en el cual abarcaremos estos síndromes: síndrome de Gilbert, el síndrome de Klinger-Najar 1 y 2, síndrome de Dubin-Johnson y, como su nombre indica, pues un daño hepatocelular. Y el tercero, lo que es la ictericia posthepática u ictericia obstructiva. Y por último, hablaremos un poquito de lo que viene siendo el factor R y cómo esto nos guía un poco mejor hacia cómo realizar este diagnóstico del síndrome ictérico. Como nos damos cuenta, va a ser un tema un tanto extenso debido a que pues obviamente es un tema grande y pues abarcarlo en un solo video siempre lleva a que este se haga un poco largo. Así que iniciemos explicando lo que es el metabolismo de la bilirrubina. Obviamente pues esta imagen no es mía, es sacada de internet, de esta página, que me pareció muy interesante y una imagen muy ilustrativa de básicamente todo lo que quiero explicar en este video. Así que iniciemos. Recordemos que las bilirrubinas básicamente se forman por el catabolismo del grupo M o el grupo hemo. ¿Que dónde se encuentra este? En el glóbulo rojo o en el eritrocito. Lo normal es que el glóbulo rojo, luego de 120 días, que es su vida normal, pues se va a morir en el vaso. Y tenemos que entra en el juego lo que viene siendo el sistema retículo endotelial. Básicamente macrófagos que van a empezar a comerse ese glóbulo rojo que está muerto. Y aquí tenemos lo que viene siendo el catabolismo del grupo M. ¿Qué tenemos? De este sale lo que es el grupo hemo del glóbulo rojo, el cual mediante una enzima que es la hemoxigenasa, que es la que tenemos acá, se transforma el grupo M en lo que viene siendo biliverdina. ¿Ok? Esta biliverdina, mediante lo que es la biliverdina reductasa, que es otra enzima de acá, transforma ahora sí lo que viene siendo la bilirrubina, pero es la bilirrubina no conjugada, o también conocida como bilirrubina indirecta. Tenemos que saber que esta bilirrubina no conjugada es liposoluble, Por ende, no puede andar así como así por el torrente sanguíneo. Necesita de una amiga, que viene siendo la albúmina. Así que tenemos que esta bilirrubina no conjugada se une a la albúmina para que pueda ser transportada por el torrente sanguíneo, ya que es liposoluble. Ahora, vamos a ver que esta bilirrubina unida a la albúmina, luego de llegar por lo que viene siendo la circulación hepática al hígado, pues tenemos que se suelta el albúmina y aquí se va a encontrar dentro del hígado mediante lo que es la captación de la bilirrubina. Luego de que la bilirrubina es captada en el hígado, tenemos que va a venir lo que viene siendo la conjugación de la bilirrubina, que básicamente su nombre lo dice todo. Pasa de bilirrubina no conjugada a bilirrubina conjugada, que es la que tenemos acá. Y esto obviamente se hace mediante ¿qué? Mediante una enzima, que es la poderosísima UDP-GT, que viene siendo que su nombre básicamente es la bilirrubina glucuronil transferasa. ¿Listo? Esta enzima es quien me conjuga la bilirrubina. Así que aquí tenemos que en esta enzima encontraremos unas patologías que ahorita la vamos a hablar. Luego de tener la bilirrubina conjugada, gracias a esta enzima, o también conocida como bilirrubina directa, esta bilirrubina tenemos que es hidrosoluble. O sea, ya puede estar en sangre, así como así. Así que tenemos que esta bilirrubina va a salir del hepatocito mediante este transportador que es el MRP2,
que este transportador permite que salga la bilirrubina conjugada del hepatocito al canalículo biliar. Y pues tenemos todo lo que es el trayecto biliar, que básicamente es lo que se muestra en esta imagen de acá. Los conductos hepáticos tanto izquierdo y derecho, que forman junto lo que es el conducto hepático común, se junta con el conducto cístico, este forma lo que es el conducto colédoco, ingresan a lo que es la cabeza del páncreas, se junta con lo que viene siendo el conducto pancreático, forman el conducto pancreático duodenal y desembocan en la segunda porción del duodeno mediante lo que es la ampolla de Vater o el esfínter de Oddi. Básicamente es el trayecto de la bilirrubina conjugada. Tenemos que esa bilirrubina conjugada, como ya dijimos que es hidrosoluble, puede andar por ahí sin ningún problema, pues tenemos que llegar a lo que es el duodeno. Y mediante las bacterias que tenemos en el duodeno, mediante nuestra flora normal que tenemos en el intestino, esta va a tener un efecto sobre la bilirrubina y la va a transformar en urobilinógeno, en esto que tenemos acá. Bilirrubina conjugada, gracias a la acción bacteriana, se transforma en urobilinógeno. Y tenemos que este urobilinógeno puede tener dos vías, o seguir derecho por el intestino o reabsorberse. ¿Listo? La parte que se reabsorbe, como la que vimos acá, va a ir al torrente sanguíneo. Y como tenemos que esta bilirrubina conjugada es hidrosoluble, puede eliminarse por vía renal. Se puede filtrar y eliminarse por la orina en forma de urobilina, ¿sí? Que es lo que le da el color a la orina, ¿sí? Pero la parte del urobilinógeno que decide seguir derecho por el intestino delgado hacia el intestino grueso, se va a tener un proceso de oxidación, que es lo que tenemos acá, y se va a transformar en estercobilina, que es la que tenemos acá. Que la estercobilina es lo que le va a dar el color a las heces fecales. Así que va a ser eliminada por las heces fecales. Así que tenemos que la bilirrubina se puede eliminar tanto por vía renal, en forma del urobilinógeno, o en tanto por vía fecal, en forma de la estercobilina, que es la que tenemos acá. Tenemos que saber este metabolismo en mente, ya que aquí encontraremos las causas, tanto las prehepáticas, que se encuentran alteradas, lo que es el catabolismo del grupo M o el grupo hemo, tanto las causas hepáticas, como la que tenemos aquí, que van a ser las que se encuentra alterado lo que es o el metabolismo o la secreción de las bilirrubinas, o las causas poshepáticas, que básicamente son causas obstructivas, algo que me va a obstruir el paso de las bilirrubinas y esto va a generar que se me acumulen. ¿Y cómo se llama la acumulación de las bilirrubinas? Pues lo que tenemos que es el tema de este video, ictericia. Así que, ¿cómo se define ictericia? Ictericia se define un aumento de las bilirrubinas, bilirrubina total, por encima de 2 miligramos por decilitro. Cuando las bilirrubinas totales toma un valor por encima de ello, esa acumulación en sangre de bilirrubinas es lo que va a tomar en la persona un color en la piel o en los conjuntivas ictéricas, como lo que tenemos acá, con las conjuntivas anictéricas. Así que un valor por encima de 2 miligramos por decilitro es lo que se conoce como ictericia. Por lo que la ictericia va a estar dada a expensas o de la bilirrubina directa, que se conoce como hiperbilirrubinemia directa, o por la indirecta, que se conoce como hiperbilirrubinemia indirecta. Que obviamente pues podemos tener una mixta, que se combinan ambas, que sería una hiperbilirrubinemia mixta. Así que vamos a proceder a explicar todos estos casos de las ictericias y de la hiperbilirrubinemia. Así que vamos a proceder a explicar las diferentes causas de ictericia. Vamos a iniciar hablando de lo que viene siendo la ictericia prehepática, que básicamente va a tener una hiperbilirrubinemia no conjugada, o que también sería hiperbilirrubinemia indirecta. Y vamos a ver cuáles son las causas más comunes de este tipo de ictericia prehepática. Y aquí tenemos las causas más comunes de esta ictericia, que van a ser, la más común de todas va a ser la hemólisis, y ahorita explicaremos alguna de estas que están en este cuadro de acá. Así que recordemos cómo era nuestro gráfico, ¿no? Al principio teníamos el catabolismo del grupo M,
donde se formaba lo que viene siendo la bilirrubina no conjugada, ¿sí? Que es la que va a estar aumentada en este caso de la ictericia prehepática. Así que la principal causa de la ictericia prehepática va a ser la hemólisis, va a ser un daño, ¿sí? O una lisis de los glóbulos rojos antes de esos 120 días. O sea, algo que me provoque que se rompan mucho más y más rápido los glóbulos rojos. Ya que pues obviamente si se rompen mucho más los glóbulos rojos, voy a tener mucha más cantidad de bilirrubina indirecta. Y esto me va a llevar a un aumento de la misma. Y ese aumento de la misma, recordemos, cuando es mayor de 2 miligramos por decilitro, se transforma en lo que viene siendo un tinte ictérico, una ictericia, tanto en piel como en conjuntivas. Al igual, tenemos que saber que como lo que va a estar aumentado en este caso es la bilirrubina indirecta, que es liposoluble, no encontraremos coluria. Me faltó decirlo. Coluria básicamente se refiere a una tinción oscura de la orina, ¿sí? Recordemos que la bilirrubina conjugada se puede eliminar por la orina, que es lo que me da el color. Así que si me aumenta la bilirrubina conjugada, que es la hidrosoluble, el color de la orina va a ser mucho más negro, o color colombina, como se dicen los pacientes en la clínica. Pero obviamente, como lo que está aumentado en este caso es la bilirrubina indirecta, pues no encontraremos una coluria en este caso. En cambio, tendremos lo que viene siendo una hipercolia. Y es que las heces fecales sí se pueden llegar a encontrar mucho más oscuras en este caso. Entonces tenemos cuáles son las causas más comunes. Ya dijimos que va a ser una alteración de los glóbulos rojos, que la causa más común va a ser hemólisis. Pero también tenemos otras. Cuando transfundimos sangre que no es compatible con nuestro RH o nuestro grupo sanguíneo del paciente, ya que esto me genera pues una reacción antígeno-anticuerpo y que se rompan mucho más fáciles esos glóbulos rojos, generando así una hiperbilirrubinemia indirecta. También tenemos otras causas como vienen siendo las anemias, ¿sí? Como es la anemia falciforme, que viene siendo esa forma como de hoz de glóbulo rojo, que genera que sea mucho más frágil, que se rompa mucho más fácilmente el glóbulo rojo. También tenemos lo que es la talasemia, que es una alteración genética del grupo M, lo que hace que pues se rompa mucho más fácil, se degrade mucho más y me genera una acumulación mucho mayor de la bilirrubina indirecta. También tenemos lo que vienen siendo los esferocitos, ¿sí? Que es la forma como esferoide de los glóbulos rojos, que son mucho más débiles, se rompen mucho más fácilmente. Y también tenemos una muy común, una enfermedad autoinmune, que es la anemia hemolítica autoinmune. Así que todo lo que me genere ictericia prehepática, ¿sí? Va a ser causado por una afectación del glóbulo rojo en el catabolismo del grupo M, ya sea cualquiera de estas causas que explicamos aquí. Ahora pasemos a explicar la otra parte de la ictericia, que es la parte del hígado. Así que miremos lo que es la ictericia hepática, ¿sí? En el cual tenemos que la ictericia hepática podemos encontrar tanto hiperbilirrubinemia no conjugada, que es la indirecta, pero también podemos encontrar hiperbilirrubinemia directa, que esa la veremos más adelante, ¿sí? Así que empecemos con la indirecta. En este caso, te recordemos que la indirecta puede ser o por hemólisis, que fue la que vimos ahorita, que era la prehepática, o puede ser sin hemólisis, que es la que veremos a continuación, que está dado en el hígado. Así que vamos a explicar dos síndromes, el síndrome de Gilbert y el síndrome de Kleiner-Nihar, que ambos son enfermedades genéticas. Así que empecemos a hablar de lo que es la ictericia hepática, que básicamente se hace una alteración en la conjugación. Ya que si recordamos, luego de que la bilirrubina indirecta o no conjugada es captada por el hepatocito, esta va a ser conjugada mediante lo que es la enzima UDP, que es la que tenemos acá. Pero si tenemos una alteración en esta enzima, que no se produce para nada, o que se produce pero muy poquito, pues va a haber una alteración de esa conjugación, lo que me va a generar una acumulación de bilirrubina no conjugada, ya que pues obviamente no se puede conjugar la bilirrubina
por ende predomina la que no está conjugada. Y tenemos los ejemplos que ya nombramos, tanto el síndrome de Gilbert, que es el que hablaremos a continuación, como el síndrome de Kliner-Nihar, que hablaremos en la siguiente diapositiva. Así que aquí el síndrome de Gilbert. Para explicarlo tenemos esta mnemotecnia, que básicamente es héroes. Héroes. Como ya dijimos, tenemos que va a ser una hiperbilirrubinemia indirecta, pero va a ser leve, va a ser leve. O sea, tenemos que va a ser valores menores de 5 miligramos por decilitro. ¿Listo? Ya que tenemos que va a haber una deficiencia de esta enzima, más no va a estar inhibida en su totalidad. ¿Ok? Tenemos que esta básicamente va a ser una enfermedad que va a ser genética, como ya dijimos, va a ser una enfermedad autosómica recesiva que va a estar a lo largo de la vida del paciente, pero que se va a exacerbar cuando hay presencia de ayunos, cuando hay presencia de ejercicio o cuando hay presencia tenemos que también de consumo de alcohol, puede ser también. Tenemos que esta enfermedad va a tener respuesta al fenobarbital. ¿Qué es el fenobarbital? Tenemos que es un medicamento que se usa como antipsicótico también, pero tenemos que este medicamento tiene una característica muy peculiar y es que va a estimular la producción de esta enzima. El fenobarbital me estimula que se produzca la UDP glucoroniltransferasa. Por ende, como dijimos, en el síndrome de Gilbert hay una disminución de la enzima, más no hay una deficiencia en su totalidad. Por ende, el paciente responde al fenobarbital porque se puede producir esta enzima y se puede disminuir así la hiperbilirrubinemia indirecta, ¿sí? También tenemos que saber que en esta enfermedad, pues las otras pruebas del perfil hepático van a estar normales, ya que no encontraremos ni daño hepático, no encontraremos ni colestasis, ni nada más que me genere o que me indique que hay un daño hepático, ya que únicamente tenemos un daño o una alteración, mejor dicho, en la producción de esta enzima, que es la que me conjuga la bilirrubinas. Como dijimos, tiene una evolución intermitente a lo largo de la vida y pues más que todo se aumenta o se presenta más en la segunda década de la vida, básicamente por eso del ayuno, del ejercicio y del alcohol, como tenemos acá. Las personas suelen consumir alcohol un fin de semana y llegan a urgencias porque se encuentran ictéricos. Y era básicamente por esto que explicamos anteriormente. Y pasemos a la siguiente causa de ictericia hepática que me altera según la conjugación de las bilirrubinas, que es el síndrome de Kliner-Nihar. Síndrome de Kliner-Nihar. Tenemos que el síndrome de Kliner-Nihar básicamente se explica por esto, ¿sí? Tenemos que lo normal, como ya dijimos, es que tengamos la enzima UDP glucoroniltransferasa, que es quien me conjuga la bilirrubina y me permite que la bilirrubina conjugada pues se elimine normalmente por el hígado. Pero al haber una deficiencia de esta enzima, de la glucoroniltransferasa, pues tenemos que no se va a poder conjugar la bilirrubina indirecta en directa, por lo que me genera una acumulación, como ya explicamos anteriormente. Esto básicamente la explicación de la causa de la hiperbilirrubinemia indirecta es igual que el síndrome de Gilbert, ¿sí? Lo que cambia es que tendremos el síndrome de Kliner-Nihar tipo 1 y tipo 2. Y he aquí la diferencia, ya que tenemos que ambas van a ser una alteración autosómica recesiva en la producción de esta enzima que me conjuga las bilirrubinas, pero la diferencia es que en el síndrome tipo 1 va a haber una ausencia total de la enzima. O sea, no se va a producir, pero para nada en lo absoluto, debido a una mutación genética en este gen de acá. En cambio, el tipo 2, tenemos lo que es un déficit casi absoluto de la enzima, más no la ausencia total. Entonces, esto es lo que hace la diferencia. Y si nos damos cuenta, el tipo 1 tiene una hiperbilirrubinemia indirecta mayor de 20, o sea, es mucho más grave, tiene peor pronóstico. Y en cambio, el tipo 2 al tener un déficit casi absoluto, o sea, aún tenemos la enzima, pues tenemos que no es tanta la hiperbilirrubinemia, ya que es de 10 a 25, o sea, la gente que tiene el tipo 2 es de mejor pronóstico. Aparte, tenemos nuevamente el fenobarbital. Por ende, si la tipo 1 hay una ausencia total de la enzima,
obviamente el fenobarbital no va a responder. El paciente no responde al fenobarbital porque no tiene ausencia total de la enzima. La enzima no se produce aún así con el fármaco. En cambio, la tipo 2, al haber un déficit, pues sí se puede llegar a producir y sí puede llegar a responder al fenobarbital. Y esta es la forma clave para poder distinguir el tipo 1 y el tipo 2. Como dijimos, el tipo 1, si no se diagnostica rápido, puede ser mortal y puede generar lo que viene siendo kernicterus, ¿sí? Que se da más que todo en neonatos, una encefalopatía debido a esta hiperbilirrubinemia indirecta que es muy excesiva. Y el tipo 2, pues tenemos que sí puede, la persona se puede vivir tiempo porque no es tan grave como el tipo 1 y puede ser manejado como en este caso con el fenobarbital. Aquí tenemos un cuadro comparativo de las dos, el síndrome de Klinger-Nahar y el de Gilbert. ¿Sí? Veamos que es mucho más grave el de Klinger-Nahar que el de Gilbert. ¿Sí? Veamos que en ambos tenemos una hiperbilirrubinemia indirecta, recordemos. ¿Sí? Aquí es lo que ya explicamos. La enzima se encuentra ausente en el de Klinger-Nahar tipo 1, está notablemente reducida en el tipo 2 y está típicamente reducida en el de Gilbert. Aquí vemos pues lo que ya explicamos anteriormente. Y ahora hablemos de otra de las causas de ictericia hepática. Pero tenemos que en este caso no va a estar alterada la conjugación, va a estar alterada la secreción. Y por ende en este caso no tenemos hiperbilirrubinemia indirecta, sino que tenemos hiperbilirrubinemia conjugada. Así que vamos a ver que tenemos como dos ejemplos de esta causa de hiperbilirrubinemia. La que es sin colestasis, que es la que veremos ahorita, y la que es con colestasis, que la veremos en el patrón posthepático. Así que vamos a hablar de lo que es la enfermedad o síndrome de Duvin-Johnson, que es este que tenemos acá. Entonces recordemos, lo que se encuentra alterado es la secreción. ¿Por qué es alterada la secreción? Entonces tenemos, la bilirrubina se capta bien, ¿cierto? Se metaboliza bien en el hepatocito, pero al momento de pasar del hepatocito al canalículo biliar, no se puede, está bloqueado. ¿Por qué se bloquea? Porque tenemos un déficit del transportador MRP2. Y este déficit es lo que me va a generar el síndrome de Duvin-Johnson, ¿ok? Síndrome de Duvin-Johnson, una alteración en la secreción hacia la vía biliar de la bilirrubina conjugada. Por ende, tenemos una hiperbilirrubinemia directa, que es como la que tenemos acá. Obviamente, pues tenemos que no va a ser tan grave. Se encuentra, pues va a ser menor de 5 miligramos por decilitros, pero aún así el paciente va a estar ictérico. Nuevamente es una enfermedad autosómica recesiva, se va a ser hereditaria, ¿sí? Al igual que las pasadas son al igual que el síndrome de Gilbert, es una enfermedad que la persona vive común y corriente y se puede exacerbar al consumir alcohol, al hacer ejercicios, al consumir proteína en exceso, al hacer ayuno, entre otras. También tenemos que, pues, en lo que es en la micro encontraremos pues patrón colestásico debido a que esa acumulación de pigmento de la bilirrubina en el hepatocito como tenemos acá. Y obviamente como tendremos un aumento de la bilirrubina directa, que dijimos que la directa era hidrosoluble, o sea que es la que se podía eliminar por vía renal, en este caso encontraremos la presencia de coluria, ya que pues como se encuentra aumentado esa bilirrubina conjugada, pues se va a eliminar mayormente por la orina y me torna este color mucho más negro. Los pacientes llegan diciendo, doctor, tengo la orina como color colombina o algo así, ya que pues tenemos que lo que es la coluria en este caso. Y hablemos de la ictericia que nos falta en cuanto a la vía hepática, que es la daño hepatocelular, que en ese caso tendremos lo que es la hiperbilirrubinemia mixta. Y aquí tendremos aumentada ambas, tanto la directa como la indirecta. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En este caso tenemos tres ejemplos típicos. La cirrosis hepática, la hepatitis y el hepatocarcinoma. ¿Sí? Básicamente, pues tenemos que la cirrosis hepática puede ser alcohólica o no alcohólica.
tenemos lo que es un daño hepático, que básicamente tiene como síntoma secundario la presencia de ascitis, la presencia de eritema generalizado, la presencia de telangiectasias, circulación colateral, lo que también se conoce como estrías aquí en cola de medusa, ¿sí? Y posiblemente tenemos característico es que van a aparecer un aumento de las bilirrubinas, tanto la indirecta como la directa. ¿Listo? También tenemos el caso de la hepatitis, una inflamación del hígado, tanto la hepatitis por los virus hepatotropos o como la hepatitis alcohólica, ¿sí? Que pues obviamente me genera pues una alteración en ese hepatocito, lo que me genera una alteración de las bilirrubinas, ¿ok? Y pues por último también tenemos lo que viene siendo el hepatocarcinoma. Se dañan los hepatocitos, se altera la conjugación de la bilirrubina, se altera la excreción de la bilirrubina, ¿sí? Pues obviamente tendremos también una hiperbilirrubinemia tanto directa como indirecta. Y pues obviamente tenemos que en estos casos, a diferencia de los casos pasados, sí encontraremos alteraciones del perfil hepático, como viene siendo una elevación de las transaminasas, como lo que es la ALT y la AST, ¿sí? Las transaminasas. También tenemos pues una alteración de lo que viene siendo la función hepática. Esas pruebas de coagulación como la PT o PTT se encontrarán pues alteradas y pues tendremos otras alteraciones a nivel hepático. Y esto recordemos que no pasaba en los casos anteriores, ya que en los casos pasados únicamente se alteraba era la vía del metabolismo de la bilirrubina. Aquí se altera es la función del hepatocito, la estructura del hepatocito. Y pasemos a la última causa de ictericia, que es la ictericia poshepática, que encontraremos lo que viene siendo un aumento de la bilirrubina directa, o sea, tendremos una hiperbilirrubinemia conjugada. Recordemos que ya hablamos de esta en el caso del síndrome de Dubin-Johnson, pero era un patrón sin colestasis, a diferencia de que tenemos un patrón con colestasis, que van a ser tanto, puede ser un patrón con colestasis intrahepática o extrahepática, que ya la que vamos a explicar a continuación. Aunque bueno, también recordemos que el síndrome de Dubin-Johnson tiene un poquito de colestasis debido a esa acumulación de la bilirrubina. Pero aquí se refiere más que todo, es una alteración de esa vía biliar. Entonces tenemos las causas más comunes de la ictericia poshepática. Recordemos lo que es la vía biliar. Cualquier alteración que me genere obstrucción en esta vía biliar, pues me va a generar una acumulación de la bilirrubina, en este caso la directa. Así que veamos los ejemplos. ¿Cómo obtenemos lo que es la colelitiasis? Esa acumulación de cálculos de colesterol en la vesícula biliar que me va a obstruir ese conducto cístico, lo que me va a generar que se me inflame la vesícula biliar generándome una colecistitis, y pues eso me genera, obviamente si se me obstruye el conducto cístico, pues se me obstruye el paso de la bilirrubina, ¿sí? En este caso la bilirrubina, ya dijimos, directa. Por ende tendremos una hiperbilirrubinemia directa mayor de 2, o sea, tenemos presencia de ictericia, tendremos obviamente dolor abdominal, náuseas, vómito, un dolor que aumenta al consumir comidas grasosas, tenemos signo de Morphy positivo, ¿sí? Tendremos un aumento de lo que es la fosfatasa alcalina, que es esta que tenemos acá, que me indica que hay una obstrucción biliar, y tendremos también un aumento de la enzima gamma GT, que también pues me indica cuando hay una obstrucción a nivel biliar. Tenemos que en estos casos de la ictericia poshepática, cuando son obstructivos, pues tenemos que la bilirrubina no puede pasar al intestino. Por ende no va a haber urobilinógeno. Por ende no va a haber algo que le dé color a las heces fecales. Y tendremos lo que viene siendo acolia. Tendremos acolia. Y también tendremos eh, coluria, ya que pues obviamente como está aumentada lo que es la directa, que es hidrosoluble, pues se va a eliminar por la vía renal. Tendremos acolia y coluria, ¿sí?
Tendremos otra causa de ictericia poshepática, como viene siendo eh, la coledocolitiasis, que básicamente va a ser una obstrucción del conducto biliar, como el conducto colédoco, ¿sí? Tenemos que un cálculo de la vesícula biliar viene, se sale, pero obstruye el conducto colédoco. O inclusive también puede obstruir lo que viene siendo el conducto pancreático duodenal en esa ampolla de váter, lo que me generaría una pancreatitis aguda, ¿sí? Y pues obviamente aquí pasa exactamente como en el pasado. Si obstruimos la vía biliar, me genera una acumulación de bilirrubina directa. Se me acumula. ¿Y me genera qué? Hiperbilirrubinemia directa, ictericia, ¿sí? Esquelas anictéricas, piel amarilla, entre otras. En este caso, de la coledocolitiasis, tenemos algo característico, que es la pentada de Reynolds. La pentada de Reynolds, el cual tenemos que es la combinación de la tríada del Charcot más otros signos. Entonces, básicamente, ¿qué es la pentada de Reynolds? Se refiere a la presencia de la tríada de Charcot, que es fiebre, la gente tiene fiebre, dolor en hipocondris derecho, más ictericia. Esto de acá es la tríada de Charcot. Y la tríada de Charcot más hipotensión y confusión mental, tenemos lo que es la pentada de Reynolds, que ya básicamente esto me indica sí o sí la presencia de coledocolitiasis. De igual forma, tenemos acolia y tenemos coluria. Veamos otra causa de ictericia poshepática, ¿sí? Tenemos lo que son los tumores de la vía biliar, o sea, lo que son los colangiocarcinomas, que pueden ser tanto intrahepáticos, en el iliopático, que el más común es el tumor de Klatskin, y los poshepáticos, que vienen siendo en el trayecto biliar, como en el conducto colédoco, que básicamente aquí es igual. Obviamente, al haber un tumor, una masa en la vía biliar, pues me obstruye el paso de la bilirrubina, me obstruye, se acumula la bilirrubina, lo que me genera una hiperbilirrubinemia directa, ¿sí? Directa. También tenemos lo que es la presencia, como ya dijimos, de acolia y la presencia de coluria. Y pues tenemos otras causas de ictericia poshepática, como viene siendo lo que es el adenocarcinoma ductal de la cabeza del páncreas, por simple hecho de ser una masa que me obstruye la salida de la bilirrubina. Básicamente las poshepáticas, como ya dijimos, toda es por colestasis, por obstrucción de la vía biliar. Por eso es que se aumenta lo que es la fosfatasa alcalina. También tenemos otras causas como puede ser una alteración genética de la vía biliar y entre otras. Pero esas fueron las más comunes de la ictericia poshepática. Y por último, luego de ya haber hablado de todas las ictericias, tanto la prehepática, la hepática y la poshepática, hablemos un poco de lo que viene siendo el factor R. ¿Para qué me sirve el factor R? ¿Qué es el factor R? Básicamente es una fórmula que se saca así. Cogemos lo que es la ALT, básicamente es la alaninoaminotransferasa del paciente, y la dividimos en el límite superior normal de la ALT, o sea, el valor normal, y todo ese resultado dividido en la fosfatasa alcalina del paciente, ese mismo resultado lo dividimos en el valor normal de la fosfatasa alcalina, y ese resultado, entre esa división, nos va a decir lo que es el factor R, que básicamente es, si nos da mayor de 5, que tenemos un daño hepatocelular. O sea, puede ser cirrosis, puede ser hepatitis o un hepatocarcinoma. ¿Sí? Si nos da menor de 2, tenemos que es un patrón colestásico, como puede ser una colelitiasis, un colangiocarcinoma, entre otros. Y está de 2 a 5, pues puede ser un patrón mixto. ¿Sí? Y básicamente esta tabla nos indica lo que hay que pedir o lo que hay que hacer en correlación a qué patrón estamos. Tanto hepatocelular, pues, ¿qué tenemos que pedir? Pues tenemos que pedir serología para hepatitis, eh, una imagen de abdomen o entre otras. Si es por colestasis, ¿qué pedimos? Pues pedimos también lo que viene siendo una ecografía abdominal. Así que básicamente es como para orientarnos a qué mejor pedir y así poder llegar a un diagnóstico mucho más certero
de esa ictericia que tendremos en nuestro paciente. Así que nada, eso fue todo por este video. Fue un video, yo sé que fue un extenso, de todas las causas de ictericia, tanto la tanto la hepática como la poshepática, y las diferentes pues causas de las mismas y la explicación que tiene estas en el cuerpo del paciente. Así que nada, espero haber sido de ayuda, espero haber sido claro en esta explicación y nos vemos en un siguiente video. Gracias por escuchar.